Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta hora. Como cada noche, aquí en Color Visión, vamos a pasar revista de algunos temas de interés nacional e internacional. Hoy comparto con ustedes dos entrevistas, una con Curis Enrique Disla sobre el seguro agropecuario. ¿Qué tema más interesante este? Sobre un renglón de la economía nacional que adolece de muchos peligros, porque una producción se puede perder por muchísimas cosas y entonces esto lo que hace es que desmotiva muchas veces al agricultor a quedarse produciendo y trata de buscar otros renglones, cómo desarrollarse y abandona el campo. En la segunda entrevista vamos a hablar de política con Tomás Hernández Alberto, un viejo miembro del PRD, del PRM, del sistema político de República Dominicana. Entre tanto, el COVID sigue atacando, 948 casos al iniciar esta semana, después de 900 y pico en el domingo y el sábado. Y en sentido general, estaba viendo por ahí unos detalles de aproximadamente 2.826 casos registrados nuevos en República Dominicana durante el fin de semana, sábado, domingo, viernes, sábado y domingo, porque del domingo es el que se computariza hoy lunes. O sea, es una situación bastante fuerte y la gente no quiere entenderlo, pero estamos en una presencia de situación del coronavirus. Y yo veo a las autoridades muy quitados de bulla, están en otras cosas, menos en el COVID, y el COVID sigue atacando. Después entonces, porque el gobierno no quiere dar su brazo a torcer de que quitó todas las medidas y ahora no quiere que se le mencione ni siquiera el COVID. Usted le pregunta a uno, bueno, estamos en eso, qué sé yo. Hay brotes de COVID. ¿Que vamos a tener que vivir con el COVID? Sí, pues no podemos esconder la realidad. Sí, pero no. Así son las cosas, señores. 371 kilos de cocaína más decomisado este domingo en las costas frente a Peravia, a la provincia de Peravia. Y vuelvo y digo, no es que por Peravia es que está entrando toda la droga, sino que en la persecución que inician las autoridades es la zona donde al final de cuentas pueden acorralar las lanchas que andan corriendo de un sitio para otro cuando son detectadas las lanchas cargadas de cocaína, y entonces en esa zona es más fácil atraparlos y ahí los han atrapado. Con estos 371 kilos de cocaína y 2 dominicanos arrestados a bordo de la lancha, suman 18.4 toneladas de drogas incautadas en lo que va de este año. Señores, 18.4 toneladas de drogas. Estaba viendo un informe que habla de que en los últimos 5 años, la cantidad de droga que se ha incautado en República Dominicana es una cosa espeluznante, diría yo. Espeluznante, diría yo. La cantidad es, o no más que espeluznante, es peligrosa. Es la palabra. Peligrosa es la palabra. Y le voy a decir qué cantidad se está reportando de los últimos, señores, de los últimos tantos años. ¿Qué cantidad? Una cantidad impresionante. Bueno, no encuentro el dato aquí, pero lo tenía a manos, pero no lo encuentro en este momento. Y la verdad es que es mucha la droga que se está incautando, porque es mucha la droga que está circulando por esta zona. No encuentro el dato en este momento, pero es una cantidad, aquí lo dice. De las incautaciones durante el periodo de los últimos 5 años, son unas 10.952.705 kilogramos,
o sea, 10.952 toneladas, de los cuales 9.057 toneladas son de cocaína, los demás crack y otras extras. Pues ¿saben lo que son, señores? 9.057 toneladas de cocaína en los últimos 5 años. Es verdad que se están dando muchos golpes en los últimos 2 años, pero aquí se ha cogido mucha droga a lo largo de los últimos tiempos, porque debemos enmarcarlo todo. Cuando se habla de estadísticas, no enmarcar solamente periodos, porque cada uno quiere mostrar su periodo y sus acciones en su periodo. No, esto es un asunto nacional, es un asunto de sociedad, es un asunto de país. Entonces, no se puede ser mezquino con eso. Señores, en 5 años se han incautado por todo 10.952 toneladas de droga. Esto es respetable. Esto es respetable y hay que consignarlo en esa misma forma. Déjame ver cantidades por año, que yo creo que la vi por aquí, por años. Y vemos la importancia y la trascendencia de eso. Asimismo, se han decomisado entre 2018 y 2022 por lo menos unos 9.538 millones de dólares. 1.294.841 euros y 87.27 millones de pesos en operativos vinculados al narcotráfico. O sea, está dando duro al narcotráfico. Ahora, a mí lo que me preocupa es, con todo y eso, sigue el narcotráfico intentando usar República Dominicana como puente para las drogas. Si hemos hecho esas incautaciones, ¿qué cantidad está pasando? Dejamos el tema en el aire. ¿Qué te parece, Twingo? Mucha droga, mucha droga. Bueno, vamos a conversar con Curis Enrique Disla. Curis Enrique Disla, del sector de seguros agropecuarios, para que nos dé algunos detalles de la trascendencia e importancia de este sector en la producción nacional y en la economía de la República Dominicana. Es así, sí señor. Uno de los problemas que tiene la República Dominicana, que tenía mucho tiempo, es que la producción agrícola es difícil lograr un seguro o un buen seguro, porque está muy expuesta a muchos vaivenes. El clima, principalmente entre ellos, vivimos en un país en la zona de los huracanes, o de una vaguada cualquier día, porque en el Caribe cualquier día llueve, cualquier día soleado llueve, para ir más preciso. Y además de eso están las plagas, están los problemas de financiamiento. Si cualquier cosecha se cae, se pierde, y entonces los seguros son muy cuidadosos, muy temerosos con esto. Curis Enríquez Disla es un experto en temas de seguro, y una de las cosas que él maneja principalmente es el tema del seguro agropecuario, y con él vamos a conversar de este y otros temas relacionados con el seguro en esta noche. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Qué está pasando con el seguro agrícola? Yo decía en principio que es muy complejo el seguro agrícola. ¿Qué está pasando en este momento frente a una realidad de la producción agrícola es vital para el desarrollo, para la recuperación de la economía, pero sin un seguro a veces como que uno lo piensa 2 veces? Sí, tú tienes razón. Cualquier inversionista piensa 10 veces invertir en el campo sin una protección. Claro. Como tú mismo has dicho, República Dominicana está situada en el mismo trayecto del Sol. Ya lo dijo el poeta. Entonces, cualquier fenómeno natural nos llega a nosotros y nos llega ahora con más severidad, con más fuerza. O sea que los daños que podemos prever en cualquier renglón que nos afecte a la naturaleza son múltiples, muy grandes y muy fuertes en materia económica. Ahora, ¿qué está pasando
en materia de seguro agrícola. A raíz de que el ministro Olimber Cruz asume la dirección del Ministerio de Agricultura, le dio una importancia capital a buscar la forma de universalizar el seguro agropecuario. ¿Qué significa universalizar el seguro agropecuario? Lo voy a decir en palabras del ministro, es que cada productor pequeño, mediano o grande esté protegido. ¿Y eso no pasaba antes? Antes pasaba, pero a una escala muy pequeña. Por ejemplo, ¿por qué una escala pequeña antes y grande? Pequeña, porque, por ejemplo, teníamos al 2019, aquí solamente habían unos 6,000 agricultores con seguro agropecuario. ¿Pero porque ellos no querían? ¿Porque no le daban importancia o porque las aseguradoras no lo permitían? Porque la difusión, el manejo, la promoción del seguro fue muy poca, por un lado. Pero por otro lado, venía el país de una experiencia negativa de una compañía que se llamaba, en el campo popularmente le decían atraca. ¿Por qué? Porque entendían que esa compañía no pagaba. Entonces esa compañía colapsó antes del 2000, luego en el 2000, el periodo constitucional de esa época restablece la compañía ya ahora con otro nombre, con otro perfil, con otras inversiones y relanza el seguro agropecuario. Pero esa experiencia negativa que se traía de atrás no permitió el desarrollo del seguro. A eso se le añade que no había educación sobre el seguro, no había conocimiento sobre el seguro en materia agropecuaria. Nosotros en este periodo hemos lanzado un programa de asesoría a los productores agrícolas, yéndonos al campo, a sentarnos con ellos, educarles en materia de seguro agrícola y decirles qué es lo que necesitan para proteger su inversión. Es como el empresario que va a asegurar su fábrica, pero necesita un asesor de seguro que le diga, un experto cómo manejarse. Eso mismo sucede en el campo y lo está haciendo ahora ¿quién? La DIJERA. ¿Qué es la DIJERA? La DIJERA, muy buena pregunta, Rudy. La DIJERA es la Dirección General de Riesgo Agropecuario, que tiene por mandato de ley la obligación de crear las políticas y las normativas necesarias que hagan viable el seguro agropecuario. La DIJERA es un organismo técnico con un personal excelentemente profesional que está dedicada a estudiar cada región del país bajo Yuna. ¿Cómo afecta bajo Yuna a las inundaciones? ¿Cuáles son los fenómenos que le pueden hacer daño? Pero San Juan, ¿cuáles son los fenómenos naturales que pueden poner en peligro a la producción de San Juan? Entonces, la DIJERA estudia todo eso, lo somete al análisis técnico de seguro y dice, bueno, en San Juan tenemos que asegurarnos de esta manera, en el Bajo Yuna de esta manera, para así evitar que las pérdidas sean mayores, porque en seguro nunca, ni tú, ni yo, ni nadie va a tener el 100% de su pérdida asegurada. Siempre hay un deducible, siempre hay una porción que tú no restableces. La DIJERA y el seguro del que tú me hablas son organismos oficiales. La DIJERA, sí, la DIJERA es un organismo estatal, asignado mediante la ley 157. ¿Asignado al Ministerio de Agricultura o es independiente? Es un híbrido, porque la DIJERA tiene un organismo que la dirige, un directorio, que lo preside el Ministerio de Agricultura. Pero ahí están los empresarios del sector agropecuario representados por la YAT, ahí están los productores pequeños representados por el IAD, un productor parceleros, ahí están los hombres de Hacienda, ahí está un grupo de personas con interés en el campo que forma el directorio de la DIJERA, que es el que aprueba las políticas, las normativas, aprueba los tipos de seguros que se van a utilizar, aprueba cómo se van a utilizar y aprueba cómo se van a vender. Si yo me adhiero, me someto, busco el apoyo técnico de la DIJERA, yo puedo tener un seguro con quien yo quiera. Sí. Yo puedo tener un seguro con Banreserva, como puedo tenerlo con Universal, como con cualquiera. Sí. Mira, ¿o es simplemente al sector oficial? No es al sector oficial. Ahora bien, en el país hay 34 compañías de seguros. Okay. De las 34, solo una está incursionando en el mercado de los rubros agropecuarios. Ajá, ¿y cuál es? Agrodosa, que es el Estado es de mayor
es el mayor inversionista en esa compañía. Pero hay sector privado, hay mucha gente del sector privado como accionista de esa compañía. Pero el Estado es el mayor accionista. Ahora bien, ¿qué es lo ideal? ¿Por qué estamos trabajando? Y el ministro del Invercruz tiene importantísimo interés que se logre lo siguiente, que se logre que el sector privado, que las compañías del sector privado, pues también le interese asegurar en el campo. ¿Y por qué no lo hacen? Por 3 razones. ¿Cuáles son? Primera razón, no estaba claro el manejo normativos de ramo. Y la dijera lo está poniendo ya en su debida dimensión. Segunda razón, tú sabes que los seguros agropecuarios tienen una subvención del Estado. El Estado, si tú vas a sembrar papa y tú vas a pagar de seguro 300,000 pesos por tu siembra de papa, el Estado te va a aportar 150,000 y tú vas a un 50%. Un 50%, hasta un 50%. Es de un 25 a un 50. El Estado te lo aporta. Ahora bien, esa política no estuvo esquemáticamente bien diseñada. Por eso, la segunda razón es esa, porque el sector privado dijo, mira, primero defíname bien la política de cómo es que se va a manejar el subsidio, porque si yo voy a asegurar una finca y el productor me va a pagar su 50%, ¿cómo van ustedes, señores del Estado, a pagarme mi otro 50%? Claro, eso estaba claro, eso está lógico, porque es una empresa, Entonces esa es la segunda razón, que ya estamos nosotros tumbando los obstáculos que habían ahí y normalizando esto. Ya para eso nos hemos reunido con la Superintendencia de Seguros, nos hemos reunido con la Cámara de Aseguradores, nos hemos reunido con la Asociación de Productores, nos hemos reunido con la Asociación de Ajustadores, nos hemos reunido no solamente reunido, hemos hecho mesas técnicas donde todos los sectores lleguen ahí a exponer su situación, porque es una realidad que ante la gran amenaza con los cambios climáticos que hay en el mundo y nosotros no somos una excepción. El riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto. Entonces el seguro, la prima debe ser muy alta. Muy también. alta. Y por esas razones hay que normalizar la cosa con mucha precisión. Y la tercera razón es la que dije desde el principio, el desconocimiento. No hay una educación, no hay una cultura, no hay un conocimiento acabado y terminado sobre cómo funciona el seguro agropecuario. En este país todavía no lo hay en materia de seguro en todos los otros ramos, y mucho menos lo vamos a tener en seguro agropecuario. Sí, pues si yo soy del PRM y mi finca está identificada como que yo soy un dirigente del partido, tengo mejores probabilidades de un seguro. ¿No es así? Las mejores probabilidades son que tú seas un productor. Si tú eres productor, tú tienes las mismas probabilidades que cualquiera. No tiene que ver, no influye la política. No influye, para eso no influye, porque eso es un área técnica esta, con esto no se puede jugar. Esto es técnico, esto hay que verlo bajo ese prisma, hay que verlo así. Porque cuando yo voy a tu finca, lo que voy a evaluar los riesgos que tú tienes, no voy a evaluar tu color. No, pero lo que pasa es que vivimos en República Dominicana y no podemos abstraernos de esa realidad. Lógico, lo entendemos. Y lo pregunto porque es una pregunta que cae de la mata, como se dice. Sí. Pero, ¿qué proporción de los agricultores que tienen producción, y repito la palabra, producción continua, o sea, constante, que no son productores eventuales, sino productores constantes, están acogidos a los sistemas de seguro? Te puedo decir que lamentablemente no pasa de un 15%. ¿Pero y por qué si hay esas facilidades? Tú me decías del desconocimiento. Porque la gente no conoce el mecanismo, uno, y segundo, por lo que te hablaba de la desconfianza. El seguro es un producto de confianza. Si tú no tienes confianza, tú no compras seguro. Claro ni se lo va a comprar a Juan, ni a Lucas, ni a Mejía. Si hay eso estamos de acuerdo. Entonces, no había confianza y había desconocimiento, o hay desconocimiento. Entonces, esos dos factores limitaron. Y otra cosa que ha limitado mucho la universalización del seguro agropecuario es que solamente se usa un solo canal para vender. ¿Y tú sabes cuál es? Banco Agrícola. No, tenemos que poner el seguro agropecuario en manos de los corredores de seguro, de los agentes de seguro, que se vayan al campo a promover los seguros. Eso es lógico. Lógico. Ahora, porque si no, ahí viene lo que yo te preguntaba. Bueno, espérate, dice Fernando, allá en el Banco Agrícola, vamos a chequearme a Enrique a ver si es lo más funcionado con nosotros, porque Rudy del FUPO o del PLD, y entonces ayuda más fulano que... Digo, estoy poniendo ejemplos muy generalizados, pero eso ocurre.
Entonces, si está en manos solamente del gobierno, por eso te preguntaba hasta dónde se había expandido, porque en manos solamente del gobierno genera la suspicacia elemental. Sí, y esta administración está trabajando y tengo la orden dada de que hay que sacar el seguro de donde está para que se universalice. Sí. Eso es una orden. ¿Y qué va a pasar con esta temporada ciclónica que viene por ahí? Que se dice que va a ser muy activa y ese es uno de los principales enemigos cuando no hay sequía, uno de los principales enemigos de la producción agrícola, porque cuando hay sequía es la bendición de Dios. Realmente, Rudy, lo que somos aseguradores, vivimos con mucha aprensión cuando tú te das cuenta que hay un gran universo de gente sin protección. Ahora mismo, nosotros estamos trabajando junto con Costa Rica, Panamá, ya producto de un acuerdo hizo el presidente de la República con esos países, para crear un mecanismo de seguro conjunto para esos 3 países, pero los seguros llamados seguros paramétricos, que son los seguros que te pueden llegar a ti que produce 10,000 pesos y a ti que produce 10 millones. Entonces, ese es un seguro colectivo que es igual para todos, en las mismas condiciones para todos. Entonces, en esos 3 países estamos trabajando fuertemente producto de ese acuerdo porque es la única manera que podremos llegar a universalizar el seguro, porque el seguro tradicional es caro. Sí. Obviamente es que es caro. Y las cooperativas agropecuarias no entran en esos renglones de proteger y de ayudar, de orientar a los productores. Sí. Nosotros estamos haciendo encuentros con las cooperativas agropecuarias a nivel nacional. Porque tienen unos niveles de estructuración organizativa. Lógico. Y además que hay 3 renglones en materia de seguro agropecuario. El primer renglón es la pérdida mínima, que no la cubre nadie. Entonces, ahí queremos que entren las seguros agropecuarias, las cooperativas agropecuarias, creando un mecanismo de protección mutuo interno, vamos a llamarle un autoseguro, sí, para esas pequeñas pérdidas entre sus miembros. Luego, el segundo renglón es los seguros tradicionales básicos, que lo comprará en forma individual cualquier productor agropecuario. Y luego viene, que te estoy hablando, que estamos trabajando a nivel de países, la universalización, que son los seguros paramétricos, que ya va a ser para todos los productores, pero ya orientado, dirigido y manejado por el Estado. Bueno. Curi Enrique Disla, gracias. Yo creo que es más didáctico de ahí, ni modo. He aprendido, yo siempre tengo mis dudas sobre el tema del seguro, porque yo participé una vez en un caso muy conflictivo, cuando yo era miembro del Consejo de Directores del Banco de Reservas. Cuando yo era director de última hora, yo tuve 15 años como miembro del consejo, y yo recuerdo un caso muy paradigmático que ocurrió en República Dominicana con el tema de una pérdida casi total de una producción agrícola y cómo se le buscó la forma de solucionar el problema. Y yo me preguntaba desde entonces, el seguro agropecuario debe ser algo que debe estar presente en el planeamiento inicial incluso de una producción agrícola. Sí. Y no entendía por qué no. Sí. Ahora tú me lo explicas. Sí, esa es la situación. Y si de mí dependiera, cada agricultor de este país tuviera un seguro. Aunque tuviera una cosecha de techo. Sí. Gracias, Curi Enrique Disla, por estas informaciones que yo creo que son muy oportunas y ojalá que esto se difunda, se distribuya a nivel nacional, porque dependemos mucho de la producción agrícola, una base del desarrollo sostenible y de la recuperación de la economía en que estamos involucrados todos los dominicanos. No importa si usted es del PRM o del PLD, la producción nacional y el desarrollo agropecuario y la reconstrucción de la economía es un asunto de sociedad. Permítame la pausa. El Ministerio de Salud Pública notificó 942 nuevos contagios de COVID, 40 más que los 902 registrados en la víspera y ninguna defunción por esa causa. El total de muertos por COVID-19 en el país es de 4.383, el 23.50% de los cuales era hipertenso y el 14.99% diabético. De acuerdo a lo señalado por la revista Bloomberg, Luis Abinader es el presidente más rico de América Latina, con una fortuna que supera los $76 millones de patrimonio declarado.
Reseña el medio que hasta 2020, cuando tomó el cargo, Abinader contaba con activos por una cifra superior a los 4.000 millones de pesos a la tasa del día. Asimismo, cita el medio especializado en economía: las posesiones del presidente más rico de América Latina van desde residencias valoradas en más de $1 millón hasta inversiones en Islas Vírgenes Británicas. La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago anuló un acuerdo que había suscrito con el Consulado de Haití para regularizar a trabajadores provenientes del vecino país. Sandy Filpo, presidente de Axis, explicó que esa entidad decidió acogerse a las soluciones consensuadas por las autoridades dominicanas. Los casos de dengue se han triplicado en República Dominicana, mientras la cantidad de muertes registradas por la enfermedad llegaron a 10. Los datos están contenidos en la data de epidemiología correspondiente al 28 de mayo de este año. El sistema registra 1.904 casos de dengue que han sido notificados para la misma fecha en 2021, cuando se habían registrado solo 515 casos y 11 defunciones. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación: Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Como les decía antes de la pausa, para mí es un gratísimo placer reencontrarme con un amigo de muchos años, un amigo que él en sus lides y yo en las mías, pero siempre con un grado de respeto, con un grado de cariño, con un grado de sentido común de lo que necesita esta sociedad, que es poder resaltar los valores y poder tratar de llegar al diálogo, a la unidad, a poder enfrentar los problemas juntos. Porque si cada uno andamos por nuestro lado, las cosas van a seguir. Nosotros no vamos a resolver ningún problema, pero por lo menos ayudamos. Por lo menos no le echamos más gasolina al fuego. Por lo menos tratamos de que haya un extinguidor cerca y le echamos un poquito para que se apague. Esa es la idea de personas que por tantos años militan en la política, por tantos años militamos en los medios de comunicación. Señores, son 54 años que yo tengo ininterrumpidamente trabajando periodismo. Esas canas que ustedes ven ahí, 72 de los buenos. Ahora, esas canas que están ahí, él no me va a decir cuántos son, o son de las buenas también. Tomás Hernández Alberto. Qué placer, Tomás. Complacido, muy complacido. Gracias por esa generosa presentación. Y soy yo quien tiene que decirle al país, cosas que ya ustedes conocen, que yo tengo el privilegio de estar junto a un hombre que es historia, un hombre que no se puede escribir la historia sin su mención y su participación. Yo que fui testigo de primer plano porque éramos más o menos contemporáneos, yo te llevo 3 años. Y el gusto, yo se lo iba a decir ahorita, pero tú vas a hacer la cara cuando él me dijera que era jovencito. Aquello fue, realmente, eran otros tiempos. Sí. Aquello era en otro tiempo. Nosotros esperábamos, el pueblo dominicano esperaba esa primera plana de última hora. Sí. Y el autor de esos, el autor con un gran equipo que siempre le acompañó, sí, fue Rudy González. Para mí siempre fue un privilegio ser su amigo cercano. Su amigo cercano, muchas veces puente con algunos otros líderes del PRD, ¿entiendes? Y para mí fue un privilegio cuando supe que por fin yo iba a estar junto contigo. Oye, ¿tú sabes por qué él está diciendo eso? Porque yo, en mi pensamiento y en mi corazón, lo he invitado varias veces, pero nos separamos un poco
tanto por ningún problema, por ningún disgusto, quizás por la distancia, va todo queda lejos y todo queda cerca. Entonces no nos comunicábamos por telepatía. Pues aquí estamos, que es lo importante. Tomás, ¿qué es de ti? ¿Qué estás haciendo en la política? ¿Qué estás haciendo en la vida nacional? Bueno, en algún momento quise como retirarme. ¿De qué? ¿De la política? ¿O de qué? Alguien me dijo los otros días, ¿Cómo pero ¿y por qué retirarme? tú no te retiras? Yo le digo, ¿de qué? Esto me gusta y además me pagan. ¿De qué me voy a retirar, por Dios? Pues yo más o menos, no crea, yo llegué a sentir hasta alegría porque gente como tú, gente como yo, que tenemos familia, ¿entiendes? Que sabemos lo que significa eso para la familia. Entonces, cuando de pronto yo decidí eso, ya tenía como 2 años, 3 años que la verdad lo disfruté, ¿entiendes? Sí. Pero la nostalgia te mataba. Pero no solamente la nostalgia, sino de gente que en la calle le decía, tú puedes hablar en este país, tú tienes una trayectoria que te da crédito suficiente, tú tienes respeto de mucha gente. Y entendí que era tiempo de volver, claro, no con las energías de ayer, pero sí volver al escenario, porque me doy cuenta de que a pesar del buen gobierno que está realizando Luis Abinader, en algún momento sentí que la valoración no era suficiente como para garantizar la permanencia. ¿Entiendes? Entonces me dije, después de mucha gente, me voy a tirar a la calle al medio, con un cuchillo en la boca, dispuesto a promover, fíjate que no uso el término defender, sino promover lo bueno de la gestión del presidente Luis Abinader, porque la creo histórica, Bueno. Creo que Luis Abinader cambió el rumbo de la tradicional democracia en la República Dominicana. Tú y yo, el pueblo dominicano, se va acostumbrado a una democracia sin tener que rendir muchas cuentas, a una democracia haciendo todo lo que podemos hacer con la mejor buena voluntad, pero sin garantía de que los dineros del pueblo estuviesen siendo rígidamente utilizados. De pronto descubrimos que el PLD, que mi amigo personal Danilo Medina, pues hicieron gobiernos que se pueden considerar gobiernos progresistas. Sin embargo, el costo del progreso parece que fue demasiado grande. Pero Tomás, en esa misma línea, hay mucha gente que piensa, que entiende, que dice que el gobierno es una cosa y Luis es otra, en el sentido de que el gobierno, hay gente que dice que anda por un lado y el presidente por otro. No por eso, sino porque entienden que el gobierno no ha sido lo eficaz que ha sido la persona del presidente en sus actuaciones y en sus resultados. ¿Tú compartes esa idea? Bueno, déjame decirte una cosa. Una de las cosas que nosotros creemos que nos da credibilidad, primero es la aceptación de lo bueno que pueda tener el adversario y también la aceptación de las dificultades que pueda tener a quien pretendemos promover y defender. Es evidente que no se puede decir que en el gobierno todos son iguales. Yo creo que el presidente es el buque insignia y además que él es una persona que ha dedicado realmente todo su tiempo, toda la profundidad de su capacidad de trabajo, todo su accionar a objetivos claramente definidos por él. ¿Entiendes? Creo que hay buenos funcionarios, pero creo que hay otros funcionarios que no lucen estar muy preocupados por lo que pueda estar pensando la población. Y tú y yo sabemos que el caso mismo de la inflación, todo el mundo sabe que es importada, pero ¿cuánta gente tú lo has oído explicando ese concepto? Para poder un poco quitarle presión al juicio del pueblo que solamente piensa en función de sus realidades. No, claro, yo decía en un comentario en estos días, hablando de ese mismo tema, yo decía, mira, a la gente tú le puedes explicar que la guerra de Rusia frente a Ucrania está provocando un desabastecimiento de las materias primas, de que está provocando el aumento del precio del petróleo. Y Carlos Cuello, nuestro analista de la economía, cuando viene, nos da esos perfiles de la realidad. Pero cuando la gente va en Simonico, al colmado de la esquina, no le importa lo que está pasando en Rusia, ni le interesa, ni lo va a averiguar, ni se lo culpa a Rusia, sino en que el gobierno me tiene los alimentos caros.
Entonces, la gente lo que está buscando es cómo el gobierno le da respuesta a sus situaciones. Así es. Entonces, eso hay que verlo en todo ese contexto. Si tú tienes un gobierno que no te explica, gobierno como función, que no te da, no te convence en esa explicación, Exactamente. entonces la cosa se pone más difícil. Y por mucho tiempo se generó la idea de que además de haber sido un funcionario bien valorado por la gente, yo siempre fui un gran defensor y promotor de las cosas en las que creía. ¿Entiendes? Entonces ahí de pronto se me metió el gusanillo de que caramba, pero yo siento que pudiera hacer algo. Yo siento que pudiera ser útil. Entonces por eso me tiré a la calle al medio. Tú has sido en gran medida uno de mis, de la gente que he ponderado para tomar la decisión que tomé. Porque yo me duermo después que termino de ver el espacio. Ah, ¿eres tú? Sí, yo me duermo. Yo veo en los ratings, eres tú. yo me duermo después de ver. Y la esposa mía divina, pues es una fanática, ¿entiendes? No es política como yo, pero tú sabes Por eso ella es divina. Por eso es divina. Entonces, yo veo la justeza de tus juicios. Yo veo como tú sin tener que militar en ninguno. Sí. Y a veces parece que militas en todos. Sí. ¿Entiendes? Trato de ser lo más Entonces, en este caso, todo el mundo sabe que es internacional, que es una situación internacional. Pero los contrarios quieren llevar la mente de la gente y con bastante facilidad. Claro. Que aquí lo que hay son problemas y estos no saben resolverlo. Eso es así. Pero tonto fuera si no lo hicieran, diría yo. Claro, cada quien juega su rol. Claro. Entonces, tú y yo sabemos que es novedosísimo que haya el INESPRE de Gustavo Sánchez Díaz o el INESPRE de Pablo Mercedes. Yo diría que en los INESPRE el PRD siempre fue una tradición fuerte en los INESPRE. Pero no estaba tan fuerte en este gobierno, hasta tanto tuvo que tirar a la calle al medio, y ahora ocurre que la clase media baja puede encontrar a INESPRE en los supermercados. Eso es una respuesta a todo lo que tiene que ver con la inflación, ¿entiendes? Sí. Y es una respuesta que usted puede compartir o no, el hecho de la tasa cero. Usted puede tener puntos de vista diferentes, pero esa tasa cero es garante de los insumos que se necesitan más bajo para poder producir más bajo también. Ahora, la decisión de la presidencia de comprar los productos al precio, mejor dicho, vender al precio en que compra el campo, eso es una... Porque estamos eliminando la cadena de distribución. Es decir, estamos llevando la producción al seno de la gente que más necesita. Porque al fin y al cabo, tú, yo y la gente más o menos de nuestros niveles sufre la inflación, pero la soporta. Ahora hay otros que la sufren que no la pueden soportar. Claro. Entonces, el gobierno ha hecho muchas cosas y muchas cosas positivas. Claro, no va a poder impedir la inflación, porque si no fue el gobierno por su mala gerencia quien la produjo, mal pudiera eliminarla. Pues la gente entiende que sí. La gente entiende que sí. Porque la gente entiende un concepto y yo en cierto modo le doy razón. Está bien, los que estaban antes lo hicieron mal, pero te elegimos a ti para que cambie esa realidad. Sí, entonces, sí. No me siga diciendo que los de adelante fueron malos. Sí, lo sabemos y por eso te elegimos. Entonces, hazlo bien. O sea, hay un juego de sentimientos y de realidades. Sí. Y en la oposición tenemos gente que sabe, claro, gente que tiene su mirada puesta y que sabe que hay otros planos que son tan fuertes que mejor no hablamos de eso. Hablemos de las debilidades que se pueden sacar provecho. Entonces, en ese escenario, en ese plano, yo creo que una voz como la mía, comprometida, ¿entiendes? Una voz comprometida con la continuidad de Luis Abinader en el poder, pues puede ayudar, puede contribuir a explicar lo que quizás otros no se toman el trabajo de explicar. Yo te voy a preguntarlo para que tú me lo expliques. Desembóllame esta tripa tú que sabes de mondongo. Oye bien. En el discurso del domingo, frente a la militancia del partido, un discurso político, porque frente a la militancia de su partido, y Luis Abinader es el líder de ese partido, conjuntamente con Hipólito Mejía, pero él como presidente es el líder, asume el liderazgo del partido, y eso no cabe dudas. Él usó una frase que parece ser su frase de campaña: no miremos hacia atrás.
Pero él se pasó la mitad del discurso hablando del pasado. Hablando del pasado. Entonces, es que a partir de ahí no miremos hacia atrás o vamos a seguir recordando algunas cosas. No lo entendí. Sí, desembróllamelo tú, porque yo me quedé yo lo vi entero y decía, oye, mira qué buena frase. Me acuerdo de Pa'lante que vamos, me acuerdo de... Mira para adelante. Sí, ese tipo de cosas, que las 3 frases de Danilo, cada dirigente tiene creo, su frase de campaña, pero ahora, ¿qué es lo que hay? Yo creo, Rudy, que así como la oposición saca provecho con las debilidades, así el gobierno sabe que sus fuertes son sus cosas novedosas, sus cosas nuevas, la lucha contra la corrupción, el poder independiente, el manejo que ha hecho, reconocido por ti muchas veces, a la pandemia. ¿Quién se atreve a discutir eso? ¿Tú me entiendes? Claro, claro. Y después la cuestión esta que tiene que ver con el crecimiento económico, porque eso no es que no lo inventamos nosotros, eso lo miden los organismos internacionales. Usted puede estar en desacuerdo con los números, pero usted tiene que llegar a la conclusión que el año pasado tuvo un crecimiento sobresaliente, ¿entiende? Sí. Entonces, usted se va, por ejemplo, al plano de la reactivación de la economía y ocurre que ya los organismos internacionales le han dado un primer lugar a la República Dominicana. Usted se pone a hablar del turismo, por ejemplo, y ya hay un reconocimiento de que esta maquinaria turística de la República Dominicana ha sido capaz. Entonces, el gobierno quiere que miremos hacia adelante y es natural. Lo que no quieren que miren hacia atrás son aquellos que estuvieron en el poder. Ellos pudieran estar... No fue el presidente que lo dijo, no miremos hacia atrás. Sí, no fue la oposición, fue él que lo dijo. Lo dijo el presidente justamente como una manera de decir a la gente, lo más importante en este momento es lo que está pasando y el porvenir. ¿Entiendes? El presidente lo hace y lo hace a propósito, ¿entiendes? Porque él sabe que la tendencia de la gente en sentido general es la comparación, ¿entiendes? Y eso siempre va a ser en política. Y siempre será así. Sí, sí. Pero yo como tú también, si yo fuera el presidente posiblemente no hubiera usado esa retórica, no lo hubiera usado, ¿por qué? No, yo no digo que sí o que no, yo lo que digo es que me confunde. No, pero yo diría, mira, el gobierno tiene tantas cosas positivas, porque tú y yo vamos a hablar, por ejemplo, de un tema. Tú quieres que yo te hable de un tema y yo quiero hablar de otro tema, ¿entiendes? Tú no estás obligado a hablar del tema que el otro quiera. Como Sonia Silvestre, tú quieres dormir y yo quiero andar. Yo quiero andar. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo que hay una cosa que es innegable, Rudy. Yo suelo utilizar esa metáfora. Yo digo, andábamos en un tren llamado democracia que andaba torcido. Torcido porque, bueno, porque todo el que estaba ahí en el tren pensaba que lo fundamental era invertir, y lo fundamental era echar para adelante. Pero esa cosita tan interesante como cuidados, si fue que invirtieron en obras novedosas y grandiosas, porque era una manera de sacar beneficio, ¿entiendes? Entonces, ¿qué fue lo único que hizo Luis? Pero interesantísimo. ¿Cuál de los presidentes que tuvimos antes, cuál de los presidentes se atrevió a doblar de la manera en que dobló Luis, procurando la transparencia, procurando la lucha contra la corrupción, estableciendo que esta misma tiene que ser llevada a los planos constitucionales? ¿Entiendes? Es decir, es un vuelco real, es decir, enderezó el camino de la democracia, Luis Abinader. Bueno, porque la democracia hay que medirla en dos formas. Primero, la democracia se mide en muchos países y dependiendo cuál sea la calidad de la sociedad. La democracia se mide en la estabilidad política, por un lado. Porque la democracia se mide también en la calidad de la sociedad y de la gente para evitar que se tuerza esa situación política. Exacto. Claro, lo que pasa es que hay democracias y democracias. La democracia a la dominicana es una democracia presidencialista de cada 4 años. Así es. Y cada uno traza sus líneas. Bueno, yo voy a llegar a la Duarte con París yéndome por la 27 de febrero y bajo. Pues yo me voy a ir por abajo, por la avenida Mella y subo. Exacto. La cosa es llegar a ese mismo punto. Exacto. O sea, Luis ha tomado su lucha y su bandera ha sido manejada desde ese punto de vista. Quizás otros Balaguer con construcciones. Exacto. Y haciendo inorgánicos. Así mismo. Ya eso no se puede hacer porque las cosas van cambiando
¿Y qué han hecho los otros gobernantes? Cada uno tiene su línea hacia dónde va. Y cada Leonel uno... en construir su Nueva York chiquito, Danilo en impulsar sus políticas económicas que le dieron buen resultado. Claro. Leonel le dio buen resultado a lo de él, Luis le está dando buen resultado hasta este momento, lo propio. Ahora, y la gente tendrá que escoger entre esas cosas. Ahora, Tomás Hernández Alberto, un hombre del PRD de toda la vida, sin lugar a dudas, sin que haya en ningún momento flaqueado un tema de que si me voy para allí o para aquí, sino dentro de su propio partido, escoger los lugares dentro de su partido que entendía eran los correctos. Así es. Bien, eso no vamos a entrar en detalle. ¿Qué hace Tomás Hernández Alberto en este momento dentro del escenario político para ayudar la causa que le entiende correcta, que es la de la reelección o la repostulación de Luis Abinader? Bueno, producto de la propuesta de la gente en sentido general de que mi voz, era fundamentalmente eso lo que se trataba, era necesaria. Habla duro todavía. ¿Entiendes? Todavía. Llegué a la conclusión de que el haber estado ausente en los últimos escenarios de movilidad y esa cosa, no me daba categoría para volver así por así. Entonces, he creado junto con un grupo de gente que vienen del PRD, gente que viene del PRM disgustado, gente que viene frustrado porque sabe que no es tan fácil regresar otra vez del PLD, gente que viene de la Fuerza del Pueblo, que aquí entre tú y yo he descubierto que no es tan fuerte como dice su nombre, y gente que tú y yo sabemos que nunca militan en partidos políticos, porque el 62% de los dominicanos no es militante de partidos políticos. Entonces, en ese nicho, procurar el respaldo que pudiera faltarle a Luis Abinader como consecuencia del desgaste natural que se da en la gente que fue sus adherentes en aquel entonces. Y hemos comenzado, y yo estoy sorprendido. A mí me gustaría como que le pidiéramos permiso a doña Ingrid y un fin de semana tú nos acompañes para que tú veas. Sí, a mí me gusta. Una cosa increíble, la respuesta de la gente. Claro, yo he tenido la dicha de que tengo un equipo de gente que tiene experiencia política. Por ejemplo, el coordinador del Poder para el Pueblo, que es lo que yo presido, es Elido Alcántara. Elido Alcántara no es tan conocido, pero Elido Alcántara fue la mano derecha de Pedro Franco Badía en el Ministerio de Interior y Policía y en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y también mano derecha de Fello Suberví. Estoy hablando de íconos que fueron del PRD. En el caso de Pedro Franco Badía, era el líder sin duda de la capital de la República. Y a su paso por el poder fue un hombre que conectó siempre con los sentimientos de los más desposeídos. Entonces, él era su brazo derecho. Y en el caso de Fello, tú sabes que es una figura agradable a todo el territorio nacional. Un hombre que si no hizo un bien a uno, no le hizo daño. Sí. Entonces, ese... Solidario como el sol. Exacto, ese es el coordinador del movimiento. Entonces, yo con mi experiencia de haber sido el jefe de campaña de Jacobo Magluta en el Gran Santo Domingo, el vocero oficial de la campaña, todavía aquella campaña fue tan grande, y tú recuerdas aquellos tiempos, que todavía hay gente que sigue mirando en uno. Entonces, la convocatoria la hacíamos fundamentalmente entre Elido y yo, pero los resultados son increíbles. Es verdad, hay una cosa que le quiero decir a ustedes, amigos televidentes, a través de este espacio tan importante, que yo particularmente no sabía, que la gente agradecía tanto las cosas positivas que tú haces del gobierno. Yo no lo sabía. ¿Así? De pronto descubrí que hay un nicho y hasta me está gustando. Hasta me está gustando. Entonces, eso, ya nosotros estamos organizados en 23 provincias. Bueno, tú estás ayudando al PRM a organizarse en las provincias, porque una de las cosas que tiene el PRM, que se le acusa a lo interno del propio PRM, yo lo digo decir entre sus dirigentes, es que ellos no han logrado todavía consolidar una estructura definitiva a nivel nacional que responda por una maquinaria política electoral en un momento determinado, del 14 aquí, para hacerlo y ahora estructurar un partido en los pueblos, que cuando tú no estés en campaña, ese partido funcione, que sea una estructura de esa sociedad, es un poquito más complicado. Sí. Yo creo que ellos
Bueno, eso es otro programa, averiguar en qué coyuntura llega Luis. La coyuntura del 20 es totalmente diferente a la que habrá en el 24. Claro. Pero es evidente, cualquiera lo admite, que el PRM es una organización que todavía desde el punto de vista estructural tiene sus debilidades. Pero la debilidad en que yo puedo ayudar en este momento no es en la estructura interna del PRM que haga su trabajo. El trabajo mío es tratar de evitar, oye bien, que aquellos que votaron por Luis, que no están contentos por razones políticas, fundamentalmente, no se nos vayan. ¿Tú quieres evitar que ocurra lo que pasó el 5 de julio pasado, del 2020? Que mucha gente insiste y dice que se votó más que por el PRM y por Luis en contra del PLD. Así es. O sea, que hubo un voto mayoritario en contra del PLD. Voto de castigo. Y tú quieres evitar que eso pudiera repetirse en algún nivel. Claro, yo quiero... Eso es lo que yo interpreto de lo que tú me dices. Sí, yo quiero conseguir reentusiasmar a gente que normalmente no tiene esos criterios tan pequeños de que yo no voy al gobierno y que por eso yo no. Yo quiero entusiasmar a aquellos que creyeron en cosas importantes, pero que no están contentos porque, bueno, no todo se puede satisfacer. Entonces, en lugar de que se vayan a la fuerza del pueblo, que es una fuente de atracción real, ¿entiendes? Gente, claro. O que se vayan a una maquinaria como lo es el PLD, porque el PLD es una maquinaria. En lugar de eso, se detengan en el poder para el pueblo, con la esperanza de que hay un relanzamiento de criterios en el Luis que habrá de suceder al Luis que existe en el año 2024. No, está bueno eso. ¿Entiendes? El Luis que habrá de ser al Luis que existe. Exactamente. Tú sabes que esa línea de pensamiento es prácticamente una radiografía del PRD. El PRD, por más problemas que tuvo con los reformistas y fracasos electorales y todo eso, el PRD se mantenía. La militancia del PRD era como un sentimiento, como decía Peña Gómez. Así es. Un sentimiento, y la gente no se iba del partido. Tenía sus frustraciones después que pasaban las elecciones y esto, y no se iba del partido. O sea, se mantuvo ahí. Entonces tú quieres preservar esa situación. Sí, y fíjate. Y reinventarse como se reinventó Peña Gómez muchas veces. Exactamente. Yo estoy haciendo un trabajo junto con un gran equipo. Y fíjate, cuando nos reunimos con la gente se queja y dice es más, dice cualquiera. La primera vez que llegamos, por ejemplo, a Montecristi, nosotros llegamos y encontramos que los compañeros todos venían con un folder. Sí. Entonces, Élido me dice a mí, Tomás, la vamos a pasar mal aquí. Digo, ¿por qué? Dice, andan con los currículums, creen que nosotros podemos resolver el asunto. Bueno, y había unas expectativas. Pero cuando comenzamos la reunión, Élido, estoy diciendo la verdad histórica, por eso lo estoy diciendo así, Élido me dijo, es mejor que hablemos nosotros sin que escuchemos. Ahora, la experiencia mía me dice que no, que a la gente hay que escucharla. Sí. Entonces yo digo, no, que hablen. Cuando aparece el primero, ¿sabes qué era lo que tenía ahí en lugar de un currículum? Y habían como 42 de 76 que nos esperaron. Tenía copia del título que recibió cuando yo era director de la Reforma Agraria. Oye, fíjate la diferencia, ¿entiendes? Entonces, eso se ha replicado en muchas casas. Por ejemplo, hay gente que dice, yo estoy aquí porque Élido fue consecuente conmigo cuando estuvo en esta ocasión. Gente que agradece, por eso te dije que yo ni siquiera sabía que había tanta gente que agradecía las cosas que tú haces por deber, porque yo nunca las hice para que me las agradecieran. Sí, yo tenía satisfacción. La satisfacción mía era hacer cosas por la gente. Entonces, en ese escenario hemos tenido también mucha gente que parecía que no había manera de que cambiara de parecer, de tan duro que eran en sus expresiones. Entonces yo me ponía de espalda y le decía a la gente, al equipo que anda conmigo, ustedes se quedan mirando las respuestas a las cosas que yo voy a preguntar sin ver. Bien, me ponía de espalda y le decía al conglomerado, levanten la mano aquellos que, indignados por la gestión de Luis Abinader, prefieren que vuelva el PLD. Ninguno. No le levantaban la mano. Que era lo que yo estaba con eso tratando de conseguir. Ahí todavía hay un sentimiento que puede rescatarse de manera militante y puede volver. Y cuando tú logras que una persona se convenza de que es necesario que esto continúe,
y es un militante, óyeme, tú multiplicas. Ahí está la diferencia de cuando un político se mete en política y cuando uno de lo que le llaman ahora los popis, por estar en el gobierno, no son políticos. Sí. Gracias, Tomás. Gracias a ti, gracias del alma. Qué buen conversatorio contigo. Siempre será bueno y edificante. Gracias del alma. Y te tomo la palabra de cualquier día de esto que yo le pida permiso a doña Ingrid y me dé permiso. Y te dé permiso. No, que yo le pida y que me dé permiso. Sí, sí. Te acompañaré. A mí me gustan esas Para nosotros experiencias. será gratísimo, sobre todo sabiendo, y te vas a encontrar con una cosa, que mucha gente te conoce, pero mucha gente. Yo entiendo ya. Que mucha gente te aprecia. Bueno, eso es otra que cosa, mucha gente valora. No. Pero quizás tú no tienes esa vivencia porque no estás en el trajín. Sí. Yo te digo, yo mismo creía, cuando me decían ellos, dije, tú verás que sí, que... Yo decía, la gente no... Ya estos tiempos mataron a los otros tiempos. Sí. No. La gente no cree que se olvida de uno, porque estamos ahí. Exactamente. Estamos ahí. Entonces será gratísimo y sobre todo ha sido un privilegio muy grande estar aquí contigo. Yo sé que este escenario no es tan normal que tenga así presentaciones de esta naturaleza. No, yo sé más o menos el esquema de tu programa, lo admiro muchísimo. No me sorprende para nada porque tú eres un decano. Lo que tú quieres, que yo no sé leer, pues donde dice peligro. Además de eso, yo prefiero caerme de un segundo piso y no caer en la boca tuya. Tomás, gracias. Gracias de nuevo, hermano, y para mí es un placer haber conversado contigo y ojalá sea el primero de otros conversatorios sobre estos temas de la política. Porque yo creo que la política es para los políticos, pero las sociedades hacen políticas también. Así es. Y trazan pautas a los políticos. Ojalá sea así. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Tomás Hernández Alberto, un reencuentro de amigos, de viejos amigos y en favor de lo que todos aspiramos que tengamos un país. Permítanme una cosa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Señores, en Haití, increíblemente, en Haití salieron la gente a las calles a proclamar al presidente, fue presidente 2 veces en Haití, Jean Bertrand Aristide. Jean Bertrand Aristide es un hombre que está prácticamente alejado de esto. Tuvo su gran movimiento, la Balaz, que fue por mucho tiempo un eje importante de la situación política, principalmente en las calles, dentro del esquema político de Haití. Pero Aristide está ahí, está más o menos en el juego político, pero muy disminuido, se entendía, hasta que este grupo salió este fin de semana a las calles a protagonizar manifestaciones en favor y en reclamo de una vuelta de Aristide y que se presente como candidato para las elecciones que se celebrarán un día en Haití. El grupo de G7, dentro de otras consideraciones, reunidos en Europa, apoyó seguir dando todo su respaldo a Ucrania frente a la grosera invasión rusa. Este y otros temas nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Estados Unidos aumentará los aranceles a más de 570 categorías de productos rusos
valorados en 2.300 millones de dólares, y vetará las importaciones de oro de Rusia, informó un funcionario de alto rango de la Casa Blanca. Irán anunció que ha lanzado un cohete portador de satélites, un día después de que anunciase junto a la Unión Europea la reanudación de las conversaciones para salvar el pacto nuclear de 2015. El portavoz del Departamento Espacial del Ministerio de Defensa de Irán, Ahmad Hosseini, anunció el lanzamiento del cohete portador de satélites Sol Janat con un objetivo de investigación. Los líderes del G7 reunidos en el sur de Alemania se han comprometido a apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario frente a la ofensiva rusa en el este del país, según el borrador de una de las declaraciones finales de la cita. Miles de haitianos salieron a las calles de la capital de Haití, en Puerto Príncipe, para pedir que el expresidente del país latinoamericano Jean-Bertrand Aristide se ponga al frente de la transición política. Los manifestantes han coreado expresiones hostiles al actual gobierno de Ariel Henry, que según los ciudadanos no toma medidas para restablecer la seguridad en el territorio nacional, tal y como ha informado la agencia de noticias Alter Press. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por acompañarme en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión, para pasar revista juntos sobre los hechos noticiosos que ocurren en el país y en el resto del mundo. Pasen un feliz resto de esta noche. La cita es mañana a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Nos vemos entonces.